dos, pero las más usadas, por lo menos en el Perú, son las losas macizas y las losas aligeradas, siendo estas últimas prácticamente las que se usan en el 80% de las construcciones. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, vamos a poner acá, ¿no? Uno es la losa maciza. A ver, vamos a ver si lo escribimos mejor. Uno es la losa maciza, y la otra, vamos a aumentarle el tamaño acá. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Aquí, tamaño. Una es la losa maciza y la otra, la número 2, vendría a ser la losa aligerada. Tenemos estos dos tipos de losas como las principales que usamos. Hay otras más, pero como no van a ser motivo del examen y seguramente las vamos a ver más en profundidad en construcción 2, me interesaría principalmente por un tema de practicidad enfocarme en estas dos. Las losas macizas, como temas de diseño, vamos a tocar un poco de criterios de diseño. No vamos a hacer diseño per se, pero sí los criterios de diseño nos ayudan a poder afianzar nuestros conocimientos, ¿no? La losa maciza es como bien dicen, una losa que está hecha o está vaciada monolíticamente, ¿no? Es un solo bloque rectangular o prismático. En realidad estamos hablando de volúmenes, como el que pueden ver acá, ¿no? A ver, voy a ver por internet, les voy a sacar una foto para que sea mucho más rápido que dibujarlo. Acá está, imágenes, la losa maciza, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, la losa maciza es una malla, está compuesta por una malla, tal cual como si fuese una zapata, en términos, digamos, prácticos para hablar en sencillo, sino que obviamente el espesor o el peralte es mucho más delgado y tiene otras funciones y otras propiedades mecánicas, pero básicamente consta de una malla o una malla doble y todo lo demás está vaciado pues con concreto, ¿no? Por eso es una losa maciza, no tiene vaciado en su interior otra cosa adicional, ¿no? Aquí está, es más o menos parecido a eso, es un bloque finalmente, ¿no? Entonces esa es la losa maciza que nosotros tenemos. Y el otro, vamos a ver, el otro sistema es precisamente este que está aquí, que lo voy a copiar como imagen y lo voy a colocar acá para no dibujarlo. Lo voy a copiar, lo voy a pegar acá. Es la famosa losa aligerada, ¿no? Esta es la losa aligerada. ¿Por qué aligerada? Porque precisamente a diferencia de la losa maciza, donde todo esto es peso bruto, porque todo esto de acá es rellenado con concreto, ¿no es cierto? La losa aligerada yo la aligero con estas bovedillas, que es el término técnico, o los muy conocidos por todos nosotros como ladrillo de techo, ¿no? Precisamente yo coloco estos ladrillos para robar entre comillas volumen, y aligerar el peso, ¿no? Y estructuralmente hablando, cuando yo hablo de diseño, estas vigas las voy a diseñar como si fueran vigas, esta losa la voy a diseñar como si fueran vigas en T, ¿no? Ahí se pueden dar cuenta que acá hay una viga en T, ¿no? Eso ya ustedes lo van a ver cuando lleven diseño, pero básicamente es esa la forma como se diseña una losa y cómo funciona una losa aligerada. Entonces esta parte vacía no contribuye a nivel estructural en nada, es más, no, esta parte de la bovedilla o del ladrillo de techo no podría ir tranquilamente nada y funciona sin ningún problema. Solamente esto lo colocan para que no queden huecos aquí o no queden cavidades y acá se puede hacer un tarraje uniforme, ¿no? Y que desde el punto de vista arquitectónico se vea como si fuese una losa maciza, ¿no? Solamente para eso se pone el ladrillo de techo. A diferencia del ladrillo de muro, este ladrillo de techo solamente es para relleno y me ayuda a aligerar el peso, por eso el nombre aligerada. ¿Correcto? Entonces, si nosotros vemos acá las imágenes que tenemos por aquí, losa aligerada, aquí está. Vamos a crear acá otra imagen. Vamos a jalar acá otra imagen.
lo que yo necesito que entiendan, y para eso lo vamos a analizar, acá voy a colocar la imagen, acá la voy a estirar. ¿Para qué? Para que ustedes se den cuenta de que la losa aligerada tiene una particularidad, que los ladrillos para aligerar la losa yo los coloco en fila, ¿no? Uno pegado sobre otro, uno pegado sobre otro y uno pegado sobre otro. Y estas distancias que ustedes ven acá, perdón, estas aberturas o estos espaciamientos que ustedes ven acá entre ladrillo y ladrillo, solamente se dan en una dirección. Que vendrían a ser estas aberturas de acá. Estas aberturas de acá llenadas de concreto, nosotros las conocemos como viguetas, ¿correcto? Entonces, cuando ustedes les hablen de viguetas, le están hablando de una losa aligerada y de viguetas aquí. Esto cuando se trata de una losa en una sola dirección. Existen losas aligeradas en dos direcciones. Ustedes dirán, ¿cuál es la diferencia, no? Entonces, si nosotros lo vemos desde arriba, vamos a suponer que esto es, voy a ponerlo de otro color, vamos a suponer que esto es una casa, ¿no? Que este es, digamos que vista en planta, es una habitación de una casa cualquiera, ¿no? Vamos a poner el elemento básico indispensable. Y si nosotros lo vemos desde arriba, evidentemente está visto de planta, esta habitación pues tiene sus columnas, ¿no? Vamos a suponer que tiene solamente 4 columnas, una en cada esquina. Vamos a suponer. O si quieren por la luz, vamos a suponer que tiene 6 columnas. 6 columnas, acá están las columnas. Solamente a nivel esquemático, ¿no? Entonces, al tener columnas también tiene vigas, ¿no? Acá están vigas. Acá las voy a colocar mejor de otro color. Que ustedes puedan distinguir, aquí vienen las vigas, ¿no? Acá vienen las vigas. Acá vienen las vigas, ¿correcto? Acá viene la otra viga. Acá viene la otra viga. Acá viene la otra viga. Aquí la otra. Y aquí la última. Y para amarrar este marco de acá, aquí viene otra. ¿No? Aquí viene otra. Ya. Supongamos que esta es la configuración. Ahora, ¿qué pasa? Que si yo me doy cuenta, por criterio de diseño de losas, yo me doy cuenta que necesito esto, aquí necesito diseñar una losa. Esta es una losa que yo decido que sea aligerada. ¿Por qué razón? ¿Por qué no losa maciza? Las losas macizas, como se los había comentado, son bastante usadas cuando nosotros tenemos muchas instalaciones aquí, ¿no? Por ejemplo, si en esta losa sería un área muy pequeña, como un baño, pero tengo muchas tuberías que van a pasar evidentemente por las características que tiene el baño, ¿no? Que tiene un inodoro, por ahí algunos le colocan un bidel, también tiene instalaciones eléctricas para pasar para tener digamos que la toma de la secadora y tal, y tengo muchas instalaciones. Entonces, en una losa aligerada, cuando le hago muchas instalaciones, le voy a hacer muchos pases y muchos huecos a estas viguetas, ¿no? Entonces, le quito resistencia a estas viguetas. Entonces, y en un área muy pequeña, ya prácticamente la losa aligerada me quedaría muy mutilada, ¿no? Entonces, para ese caso, yo recurro a la losa maciza. ¿Por qué? Porque como es un área muy pequeña, esta losa maciza me va a ser mucho más útil. ¿Y por qué no la uso? ¿Y por qué no es muy usada para áreas más grandes? Me evito hacer todo este armado que me toma tiempo. Y precisamente este armado que me toma tiempo me ayuda a aligerar la viga, pero también me ayuda a ahorrar mucho en concreto. Entonces, si yo hago un metrado del volumen que me ocuparía una losa maciza versus el volumen de concreto que me ocuparía una losa aligerada, las diferencias son significativas. Entonces, la losa aligerada para cubrir grandes áreas con no muchas instalaciones, con no mucha densidad de instalaciones, es la mayoría de casos en las casas, es mucho más económica, ¿no? Cumple la misma función, pero económicamente hablando es mucho más rentable, mucho más flexible y por ende es la que más usamos, ¿no? Pero hay casos en el que tenemos mucha densidad de instalaciones, sobre todo en los baños, donde colocar una losa maciza, una losa aligerada, se ve muy mutilada por las instalaciones que tenemos que colocar. En ese caso nos inclinamos por la losa maciza al ser áreas más pequeñas, ¿no?
pero esto obviamente en menor cantidad. ¿Por qué? Porque económicamente la losa aligerada es mucho más competitiva. Entonces, sabiendo esto y teniendo en cuenta que esto, por ejemplo, partimos de la premisa que esto es una habitación X, no es un baño, es una habitación cualquiera, que no tiene muchas instalaciones más allá de la luminaria y por ahí algunas instalaciones eléctricas mínimas. Entonces, para yo eh, diseñar, o por lo menos como criterio de diseño inicial, para yo determinar cómo voy a armar mi losa, yo tengo que saber que aquí tengo una distancia, ¿no es cierto? Voy a ponerlo en otro color, acá, acá. Oye, acá tengo una distancia, ¿no? Acá tengo una distancia, vamos a poner una distancia A, y acá tengo otra distancia, acá tengo una distancia que cubrir, estamos cubriendo luces libres, ¿correcto? A ver, esto acá está mal. En realidad el libre está en la cara de la viga. De cara de viga a cara de viga. Esta es una distancia, vamos a suponer que esto es una distancia B. Y aquí quiero que entiendan algo, ¿no? Por diseño, imaginemos por diseño. Yo puedo escoger cualquiera al azar que sea mi longitud de vigueta. Pero si yo hago que mi longitud de vigueta sea esta, y sabiendo que la vigueta, perdón, la losa aligerada, es decir, la vigueta que corresponde a la losa aligerada, yo la voy a diseñar como una viga. Me conviene que esta viga sea más larga o sea más corta. ¿Cuál, rígidamente hablando, cuál se comporta mejor? Y evidentemente me va a dar una losa o una viga con un peralte más chico. Evidentemente el camino más corto, ¿no? La viga más corta, mientras más corta es más rígida y por ende va a tener menos peralte, ¿no? Evidentemente la viga más larga va a tener el problema de que va a necesitar más peralte. Entonces, si yo quiero cubrir esta misma área, ¿por dónde me conviene, para dónde me conviene colocar las viguetas? Precisamente para esto, ¿no? En esta dirección, ¿no? Porque evidentemente acá podemos ver visualmente que A es más pequeño que B, ¿no? Si yo lo coloco en la dirección B, sería este tamaño, ¿no? Muy largo, pero en cambio la dirección A es mucho más competitiva, mucho más corta, y esto me ayuda a digamos, cubrir toda esta área de una manera más eficiente, ¿cierto? Y al yo este símbolo me dice, o es el símbolo usado que se usa sobre todo en análisis estructural, de la dirección que yo estoy colocándole a la losa, ¿no? Entonces, para losas rectangulares, áreas rectangulares que yo tengo que cubrir, siempre busco por esa razón la longitud más corta, ¿no? Entre A y B, visualmente hablando, A es más pequeña, entonces yo usaría esta dirección de acá porque me saldrían las vigas más pequeñas para cubrir esta misma área, ¿no? Entonces hasta ahí creo que está claro, todas las vigas estarían colocadas así. Y como todas las vigas están colocadas en esta dirección, es evidente que todas las viguetas están colocadas en esta dirección, es evidente que esta viga de acá y esta viga de acá son las que van a cargar el mayor peso, ¿no? Imagínense, es como que cuando ustedes arman una cama, ¿no? Cuando ustedes arman una cama, los palitos de la cama los ponen siempre en la dirección más corta, ¿no? Porque si lo pusieran en la dirección más larga, los palitos de la cama se pandearían mucho más rápido y necesitarían palos de cama mucho más gruesos, ¿no? De la misma manera, se arma una losa aligerada. Es exactamente el mismo concepto al que ustedes aplican cuando arman una cama. De hecho, la estructura de una casa porticada se comporta como la estructura de una cama, ¿no? Las columnas vendrían a ser las patitas, ¿no es cierto? Las vigas vendrían a ser precisamente el marco de la cama, y las viguetas vendrían a ser los palitos que le colocamos a la cama, ¿no? Y finalmente, estos ladrillos de techo vendrían a cumplir la función de relleno, que es lo que nosotros lo ponemos encima y que conocemos como colchón. Pues más o menos para que ustedes tengan una idea, así es como se estructura el diseño de una edificación aporticada, ¿no? Es el mismo concepto que se usa para una cama, que vas a usar para una edificación,
si es que solamente pensamos como diseño a nivel de gravedad, ¿no? O sea, si solamente consideramos el peso. Obviamente a nivel sísmico hay otras consideraciones que lo único que me hacen a este criterio inicial, ajustarle algunas cosas, ¿no? Como engrosar las columnas, como habíamos mencionado, como ustedes ya han visto en el temblor último que algunas paredes se han cortado precisamente por falta de rigidez. Lo podemos ver en clase en algún momento, lo que ha pasado ahora en este temblor, pero preferiría que, dada la coyuntura, de momento nos enfoquemos en lo más importante, porque seguramente ustedes tendrán, así como todos los cursos por cerrar a la vez y eso les va a quitar bastante tiempo. Bueno, entonces como les comentaba, nosotros tenemos así. Pero si se dan cuenta, para yo poder determinar cuál es mi dirección, uso la luz más corta, ¿no? Entendiéndose de que en un rectángulo siempre hay una luz más corta y una luz más larga. Pero ¿qué pasa si esta misma situación pasa, pero pasa en un área, perdón, en un área casi cuadrada, ¿no? En un área casi cuadrada, ¿cuál es la longitud más corta y cuál es la longitud más larga? Entonces, ahí cómo lo determino, ¿no? Entonces, para eso existe algo que le llamamos losa de dos direcciones, ¿no? Exactamente lo mismo que tenemos acá, eh, que es exactamente lo mismo que nosotros tenemos acá, pero ya lo vamos a colocar en dos direcciones. ¿Cómo colocamos en dos direcciones? Perdón. ¿O cómo lo dibujamos en dos direcciones? Prácticamente lo denotamos así, ¿no? Y esa va a estar hecha en dos direcciones. ¿Y qué significa una losa en dos direcciones? Vamos a ver. Les voy a mostrar el dibujo para no... Losa aligerada en dos direcciones, ¿no? Voy a mostrarles el dibujo. Es exactamente lo mismo con la salvedad de que la losa aligerada en dos direcciones vamos a tener espacio. A ver, vamos a ver si se ve acá. Aquí está. Esta es la forma más, digamos que vamos a tener espacio acá y espacio acá. A diferencia de la losa aligerada en una dirección donde solamente teníamos el espaciamiento, perdón, acá, en la luz más corta, acá vamos a tener espaciamiento en ambos sentidos, ¿no? O sea, la losa aligerada, cuando tú la ves de arriba, la vas a ver como si fuese una barra de chocolate, ¿no? O sea, cada cuadrado va a estar separado finalmente así. Entonces, para que tengan una idea, mientras la losa aligerada, vamos a seguir dibujando, mientras la losa aligerada, supongamos que hemos considerado esta y esta va a ser la dirección, entonces esta losa aligerada, vamos a dibujarla de verde, no, perdón, esta losa aligerada tendría esta configuración, de naranja irían mis ladrillos de techo, ¿no es cierto? Coloco mis ladrillos de techo, acá coloco mis ladrillos de techo, todos en filita pegados, ¿no es cierto? Y este espacio de acá es el espacio que va a ir rellenado por las viguetas, ¿no? Este espacio que yo estoy dejando acá es el espacio de las viguetas. Entonces, más o menos así, vaya, ¿no? Y acá van a estar mis ladrillos, ¿no? Aquí en filita, pegadito, van a estar mis ladrillos. Esta es una losa de una sola dirección, ¿no? Esta es una losa de una sola dirección. ¿Y a dónde se cargan eso? Donde se cargan las viguetas, vendrían a ser lo que nosotros ya conocemos, ustedes seguramente han visto en sus planos, son las vigas principales. O simplemente BP, ¿no? Entonces, cuando vean una BP, una viga principal, ¿cómo la identifican? Es precisamente donde están cargando la dirección de la losa, ¿no? Porque estas vigas son las que van a cargar mayor peso que estas de acá. Entonces, estas vigas, por lo general, son las vigas que tienen mayor peralte o tienen mayor resistencia, precisamente por eso. Esas son las vigas. Y estas vigas de acá se tienen que colocar, sí, se tienen que colocar. ¿Por qué? Porque si no las coloco, yo no genero acá un diafragma rígido, que era lo que estaba comentando, o lo que les comento siempre de las losas, ¿no? O sea, prácticamente tener este cuadrante rodeado de vigas, lo que me genera es un amarre. Ese amarre
entre comillas, amarres conocidos como diafragma rígido, como ponerle una correa a todo esto, ¿no? Entonces, como estas de acá no van a cumplir la función de las vigas principales, vamos a llamarlas Eso es la idea de ahorita nomás. o vigas de amarre, ¿no? Estas son las vigas de amarre, porque van a terminar amarrando la estructura. ¿Cargan? Sí, cargan un poco. Cargan un poco y eso ya ustedes lo van a ver dentro del curso de diseño, pero para que tengan una idea, estas son las vigas principales y estas vendrían a ser las que no cargan, o sea, las que están en paralelo a las viguetas o cargan menos peso, su función vendría a ser más de amarre, por eso las conocen como vigas de amarre. Entonces, cuando ustedes vean ya un plano, ya van a poder identificar ambas situaciones, ¿no? Y esta es una losa aligerada para una losa aligerada rectangular, pero las cuadradas, en el caso ustedes tengan una losa cuadrada en dos direcciones, la situación varía un poquito. Que significa que yo pongo una losa acá, perdón, un ladrillo acá, un ladrillo de techo acá, otro ladrillo de techo acá, otro ladrillo de techo acá y otro ladrillo de techo acá. Como yo necesito vigas o viguetas en ambas direcciones, este es el espacio para que pasen los de esta dirección, pero también voy a necesitar otro espacio para que pasen los de la otra dirección, que es el espacio de acá. Entonces, es un dibujo esquemático, disculpen si no sale tan perfecto, pero la idea es que quiero que entiendan el concepto. Ustedes se van a dar cuenta que a diferencia de este donde están pegaditos, y acá se nota claramente que hay una sola dirección donde están las viguetas, aquí evidentemente hay dos direcciones, ¿no? Y ya los ladrillos se separan. Aquí como procedimiento constructivo tengo que procurar cerrar de alguna manera, sellar para que no se meta el concreto al ladrillo de techo y el ladrillo de techo siga siendo vacío, ¿no? Porque lo que me interesa el ladrillo de techo es que digamos, ocupe un espacio netamente vacío. Entonces aquí ya podemos ver que hay espacio para la vigueta, perdón, en esta dirección. Aquí lo voy a colocar en esta dirección, como les había comentado, pero también para las viguetas en esta dirección. Y es lo que nosotros les comentamos aquí. Esto se usa para la losa en dos direcciones, como criterio se usa para habitaciones cuadradas o que tiendan a ser cuadradas o espacios cuya luz libre sea muy grande, ¿no? O sea, si esta luz libre es muy grande, si esta luz libre es muy grande y esta luz libre también es grande, de repente tiende a ser rectangular, pero ambas son muy grandes, entiéndase, a partir mayores a 4 metros. Entonces, para que la losa aligerada no sea muy grande, puedo usar esta losa también en dos direcciones para casos rectangulares. ¿Por qué? Porque esta losa, como tiene refuerzo en las dos direcciones, a diferencia de esta que tiene una sola dirección, esto de acá se comporta como malla y tiene mejor comportamiento estructural. Por esa razón es que el espesor de la losa ya no me sale tan grande, ¿no? Entonces, para esos casos, solamente para esos casos, cuando las luces son muy grandes de la losa, es decir, más de 4 metros, o la losa tiende a ser un cuadrado, y normalmente se usa losa en dos direcciones, ¿no? Para los demás casos, generalmente son menores a 4 metros, ¿no? Ustedes ya cuando desarrollen o cuando lleguen su curso de análisis estructural o de diseño en concreto, se van a dar cuenta que más o menos 4 metros y algo. ¿Puedes usar losa aligerada? Sí, puedes usar losa aligerada, pero te va a salir una losa aligerada de peralte 25 centímetros, hasta un poco más, dependiendo la carga que tú cuantifiques. Y a veces en algunos casos, para más de 4 metros, con una carga muy pesada que vas a cargar en el techo, valga la redundancia, te conviene usar o hacer el análisis con una losa en dos direcciones y te das cuenta que eso funciona mejor. A veces, no siempre, pero a veces puede ser una alternativa. Por eso cuando ustedes lo vean cuando ustedes vean una losa en dos direcciones, puede ser por cualquiera de esos dos motivos. Generalmente el motivo más común es porque la losa tiende a ser un cuadrado, ¿no? Entonces no hay una longitud corta sobre la otra, sino que las dos son muy parecidas, prácticamente iguales. Entonces la losa aligerada en dos direcciones es la que más se usa. Pero
en el 90% de los casos, si se habrán dado cuenta, y los espacios para cubrirlos con losa tienden a ser rectangulares. Al tender a ser rectangulares, ustedes tienen esta configuración, ¿no? De losa aligerada. También podrían hacer a una losa cuadrada, en el caso ya como criterio de diseño, ustedes le ponen una viga central y ya tienen dos paños de losas rectangulares, ¿no? Evidentemente esta viga central puede que el peralte crezca y les genere un peralte en el centro de una sala, no es recomendable para una sala desde el punto de vista arquitectónico, pero si es para un almacén o una zona donde no se va a ver, probablemente yo lo pueda seccionar este cuadrado en dos y puedo usar dos losas aligeradas que me permiten ahorrar costos y sobre todo ahorrar tiempo, ¿no? Una losa aligerada en una sola dirección es mucho más rápida que armar que una en dos direcciones. Eso ya se evalúa cuando yo uso una herramienta, cuando yo uso otra. Eso es algo que ustedes ya van a ir desarrollando en función a cada proyecto. Como les he dicho, cada proyecto en particular tiene sus propias necesidades. Entonces, lo que se busca es que ustedes conozcan todas las herramientas posibles, para que de todas las herramientas posibles, ustedes escojan o soliciten la que mejor se adecue al proyecto que ustedes necesitan y a las necesidades de su cliente cuando ustedes estén trabajando. Por eso se les da más o menos los criterios y las herramientas para que ustedes puedan decidir. Así como las que yo les comento, hay muchas soluciones en ingeniería. Esta solamente les he hablado de dos tipos de losa, que son las más básicas. Hay otras más que son un poco más raras de ejecutar, pero sirven para determinados proyectos, pero eso ya lo vamos identificando de acuerdo a la necesidad del cliente y de acuerdo a nuestra experiencia, cómo vamos creciendo en la profesión, ¿no? Entonces, como lo que probablemente venga sea más el metrado de una losa aligerada y es lo que más demora, ahora nos vamos a enfocar precisamente en el metrado. Nosotros en el metrado de muros, a ver, voy a hacer una hoja nueva. A ver, nosotros en el metrado de muros habíamos visto una manera fácil de metrar muros, o parte del procedimiento para metrar muros era considerar un muro unitario de un metro, perdón, uh, de un metro por un metro, ¿no? De un metro por un metro. Y con ese muro unitario yo podía hacer el cálculo de la cantidad de ladrillos, etc., etc., ¿no? A partir de un muro unitario puedo hacer más rápido la regla de tres simples. ¿Por qué? Porque el área es un metro, y si para un metro, vamos a suponer, entra, no sé, 20 ladrillos, vamos a suponer. Entonces, si mi metrado es un metro cuadrado acá, si mi metrado es 100 metros cuadrados, la regla de tres simples la puedo hacer mental, ¿no? Entonces, el número de ladrillos que van a entrar van a ser simplemente 20 con dos ceros, o sea, 2000 ladrillos, ¿no? Entonces ahí la regla de tres simples es sencilla, ¿no? Porque es de uno por uno. ¿Qué pasa en el caso de losas? En el caso de losas también pueden usar una losa, no, la voy a dibujar acá, pueden usar una losa de uno por uno. Para eso quiero hacer un pequeño paréntesis para comentarles que esto es lo principal que tienen que conocer en una losa aligerada, es el ladrillo. Si bien es cierto, el ladrillo estructuralmente no cumple ninguna función más que relleno, a nivel de metrado sí necesito que sepan esto, ¿no? Vamos acá a dibujar el ladrillito. Este es el ladrillo, ¿no? Este es el ladrillo. Como estos ladrillos son comercialmente utilizados, todo lo que es comercialmente utilizado tiene un estándar. Al tener un estándar, el ladrillo, siempre el ladrillo de techo, que técnicamente hablando es una bovedilla, el ladrillo de techo siempre en la base va a ser de 30 por 30. No importa qué ladrillo de techo se trate, siempre es de 30 por 30. ¿Qué es lo que va a diferenciar un ladrillo de techo de otro? El peralte. Esto es lo que comercialmente hablando va a diferenciar, ¿no? Entonces normalmente los peraltes varían entre 12
a, a 20 centímetros, ¿no? De repente hay de menos, hay incluso hasta de 10. Hay incluso hasta de 10. Entre 10 y 20 centímetros, los más comerciales, ¿no? Los más comerciales. Hay otros de otros estándares, de otros tamaños, pero estos son las alturas que nosotros más o menos encontramos. Encontramos de 10, de 12, de 15, de 20, hasta de 25 encontramos, hasta de 25. Hasta de 25 encontramos comercialmente. ¿Hay otros números? Sí, pueden haber otros números, pero estos son los más comerciales. ¿Ok? Entonces, este es el dato que ustedes necesitan para nivel de metrado, es lo primero que necesitan identificar, ¿no? ¿Cuál es el peralte? Y yo ya sé que la base siempre va a ser 30 por 30. Ese es un estándar en todos los ladrillos de techo. Pueden buscarlo o consultarlo si desean en internet. De hecho, podemos hacer acá un pequeño paréntesis para colocar, ¿no? Vamos a buscar con el nombre típico, ¿no? Ladrillo de techo. Que no es el nombre más técnico, técnicamente hablando es bovedilla, pero vamos a utilizar, ¿no? Mira, acá este es el pastelero, este no le hagan caso, este solamente se coloca como una cobertura para proteger al techo de las lluvias, ¿no? Pero esto ya vendrían a ser los ladrillos de techo, ¿no? Ladrillo de techo pirámide. Como ven, 30 por 30, todos son 30 por 30. 30 por... Estos de acá no les hagamos caso a los Tecnopor temporalmente, pero todos son 30 por 30 y lo único que varía es el peralte, ¿no? Como les había dicho, hay de 12, hay de 15, en algunos casos hay de 10, hay hasta de 8 centímetros para losas muy, muy ligeras que simplemente van a servir como cobertura, son casos especiales para azoteas, para bañitos de azoteas, ¿no? Cosas más simples. Para techo de bañitos de azotea, cosas más simples. Pero generalmente, como se habrán dado cuenta, son de 30 por 30, ¿no? El ladrillo de techo, siempre de 30 por 30. Entonces, la base comercial es de 30 por 30 y lo único que varía son las alturas. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros vamos a dibujar, y ahora sí voy a permitirme dibujar, esta es la sección de una losa. Entonces, si vemos el corte, este vendría a ser el ladrillo de techo, y de aquí para acá vendrían a estar en fila todos los ladrillos de techo. Entonces vamos a dibujar de gris, de repente de gris de este color, vendríamos a dibujar lo que vendría a ser la losa aligerada. La losa aligerada acá está, la losa aligerada está por acá, vamos a dejarla ahí, y esta vendría a ser la vigueta, ¿no? Esta vendría a ser la vigueta, aquí está. Esta vendría a ser la vigueta. Y acá va a haber evidentemente otro ladrillo de techo, ¿no? Acá va a haber otro ladrillo de techo. Y acá va a haber otra vigueta, ¿no? Acá va a haber otra vigueta. Acá va a haber otra vigueta. Acá va a haber otra vigueta. Y acá va a haber. Y acá va a haber otro ladrillo de techo y ahí podríamos seguir, ¿no? Perdón. Acá va a haber otro ladrillo de techo. Y aquí podemos seguir hasta lo que nos pida nuestro proyecto, ¿no? Entonces, y obviamente como considerando que es una losa en una sola dirección, y esta es la dirección de la losa, de acá para acá evidentemente van a estar, si lo vemos en rayos X, vamos a hacer un corte acá, así, a ver, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Ya, vamos a hacer un corte así, imaginemos que esto es un corte de la losa, al vaciado de la losa, y vamos a ver que evidentemente vamos a ver por acá, van a seguir los ladrillos de techo, van a seguir los ladrillos de techo, como es en una sola dirección, aquí en fila, ¿no? Unos pegados con otros, en las caras donde están los huecos, ¿no? Unos pegados con otros. Y esto que está en el centro, evidentemente es por donde está pasando, ¿qué cosa? Donde está pasando mi vigueta, ¿no? Perdón, acá lo voy a dibujar mejor. Mi vigueta.
Hasta ahí estamos claros. Esto es lo que vendría a ser una losa, ¿no? Una losa aligerada. Muy bien. Entonces, como yo ya les había comentado de que esta altura, esta longitud siempre es 30, ¿cierto? Entonces, esta siempre va a ser 30. Ahora, por lo general, esto depende, obviamente, como ya ustedes conocen, esto depende del diseño, pero por lo general, el peral, o perdón, la base de la vigueta, por lo general, siempre tiene una longitud de 10. Siempre tiene una longitud de 10. Entre 10 varía 12, dependiendo, ¿no? Dependiendo, eso ya depende del diseño, del estructural. Pero no es que va a tener 20 o 25, ¿no? Por lo general tiene 10. Entre 10 y 12, por ahí más o menos varía. ¿Correcto? Entonces, si acá yo tengo 30, acá yo tengo 10, y acá yo tengo 30 más, ¿y cuánto vamos? 70, ¿no? Y si yo uso, entonces el de acá también, como son homogéneas, eso sí tiene que cumplirse, que son homogéneas, entonces también vale 10. Entonces acá ya tengo 80, ¿no? Entonces, si yo cuento un ladrillo entero, ya me pasé el metro. Entonces, si yo quiero hablar de un metro unitario, perdón, de un techo unitario de 1 metro por 1 metro, no me van a salir enteros, ¿no? Entonces me van a salir acá una fracción, ¿no? Porque todo esto de acá, recuerden que todo esto de acá también va a tener 30, ¿no es cierto? 30. Y yo acá, para que esto sea 1 metro, acá tengo 30 más 10 más 30, ahí tengo 70, más 10, 80, me faltarían 20, ¿no? Entonces va a salir una fracción del ladrillo, ¿no? Una fracción de ladrillo, y eso hace que mi metrado es válido usar de 1 metro por 1 metro, pero no es tan exacto. Ya esto se los comento en términos de metrados, lo mismo que les dije al otro equipo, en términos de metrados, no es tan exacto. Es más rápido porque a nivel de metrado tener un techo unitario de 1 por 1 como base me sirve para hacer los cálculos hasta visual, perdón, hasta con la mente, ¿no? Pero a niveles de exactitud, de repente soy más rápido, pero pierdo exactitud. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Es una recomendación, de repente yo les estoy mostrando las dos alternativas, pero es una recomendación sana decirles que usen un techo unitario. ¿Cuánto tenemos hasta acá? 80, ¿no? De 80. ¿De 80 por cuánto? Ahí viene la otra, ahí viene. Como yo sé que el ladrillo comercial es de 30 por 30, entonces acá voy a tener 30, acá voy a tener 60, y si lo sigo dibujando, acá voy a completar el dibujo, acá voy a completar el dibujo, acá voy a tener otros 30 más, ¿no? Entonces, como acá ya tengo 90, para llegar al metro, faltarían 10 centímetros. Obviamente estaría usando nuevamente, cayendo en una fracción, ¿no? Y generalmente cuando caigo en una fracción y cuando uso este método de unitarios, en las fracciones generalmente falla. Entonces, para no usar una fracción, acá tengo 1, 2, 3, por 3, 9. O sea, ya no usaría de 1 metro por 1 metro, sino que más eficiente, o perdón, más eficaz sería usar un unitario de 80 por 90. Ahora bien, esto lo voy a conversar, no le podía hablar con el ingeniero Sánchez. Cualquiera de las dos son válidas, si yo quiero usar 1 metro por 1 metro o si yo quiero usar 90 por 80. La de 90 por 80 probablemente me demore un poquito más, pero digamos que a nivel de resultado, y ustedes les invito a que lo comprueben, me va a ser mucho más certero que un unitario de 1 metro por 1 metro. ¿Ok? Una vez que yo ya tengo claro esto, pero cualquiera de las dos son válidas, vamos a hacer lo que hemos hecho con muros. Es exactamente igual, solamente que con una pequeña aclaración. Vamos a copiar esta parte de acá, que es la que me interesa.
para no volver a dibujarla. Vamos a copiar acá abajito esta parte de acá y la vamos a agrandar un poquito. Vamos a borrarle las medidas. Y una vez que yo ya defino mi unitario, ¿no es cierto? Una vez que yo defino mi unitario, quiero saber qué está compuesto. Entonces, ¿cuál es el flujo de trabajo? Calculo mi unitario, ¿no es cierto? Calculo mi unitario y una vez que ya tengo mi unitario calculado, simplemente metro áreas, lo multiplico por mi unitario y se acabó el problema. Entonces, ¿en qué está compuesto el unitario? El unitario, nosotros tenemos acá vigas, ¿no? Perdón, voy a dibujarlo así mejor. A ver, el acero, más o menos celeste lo dibujo. Uno que más se note, ¿no? Este de acá. Nosotros tenemos vigas acá. Como les había dicho, esto se diseña con una viga. Y como la viga en T tiene mejor comportamiento que una viga cuadrada, a nivel de corte, las losas o las viguetas de las losas no usan, como se habrán dado cuenta, diferencia de las vigas estribos, ¿no? ¿Por qué? Porque son mucho más esbeltas, ¿no? La razón aquí es 10 y acá probablemente la altura la altura es 25 o es 20, la relación es mucho más grande que cuando nosotros usamos vigas, ¿no? Cuando nosotros usamos vigas generalmente son de 25 por altura 35 o 30, la relación base-altura es generalmente más grande y además las vigas per se están sometidas a mayores cargas. Por esa razón tienen cortantes más acumuladas y por esa razón usan estribos. En este caso, las viguetas no usan estribos, pero sí usan acero a flexión, ¿no? Este acero de acá es acero a flexión. Si es acero en una sola dirección, perdón, si es un solo acero, yo ya sé que el acero que va es el acero que está aquí abajo, ¿no? El acero estructural que está aquí abajo. Normalmente este acero, normalmente, no siempre, es de media y de ahí, a partir de media puede ser el diámetro superior a media, que es, si no me equivoco, es 5 octavos y el diámetro inferior a media, ¿no? Difícilmente vas a encontrar una losa con un fierro de 3/4 o algo parecido, ¿no? O un acero, ¿no? Entonces, más o menos es así, pero también existe el caso que cuando la carga es mucha, entonces se colocan tanto aceros arriba como aceros abajo, ¿no? Y como ya les había dicho, como esto se diseña como una viga, si nosotros lo vemos si nosotros lo vemos desde esta perspectiva, vamos a tener ahí una hermosa viga, ¿no? Acá vamos a dibujarla de gris, perdón. Vamos a dibujarla de gris, una hermosa viga, que en realidad es un perfil en T, ¿no es cierto? Una hermosa viga ahí, que es prácticamente mi losa como yo la diseño, y evidentemente si hablamos a nivel de deformación, vamos a dibujarle la deformada, dependiendo de cómo sea, de que si yo estructuralmente hablando veo que esta losa se considera como un apoyo simple, es decir, estructuralmente hablando, ya lo van a ver ustedes cuando usan uno y cuando usan el otro. Si es apoyo simple, simplemente la estructura, perdón, la viga, que vendría a ser en realidad mi vigueta, se va a comportar así, ¿no? Más o menos se va a deformar así. Entonces, si se deforma así, lo más probable es que esta parte entre a flexión, solamente esta parte, y por esa razón yo necesito acero abajo, ¿no? Ahora existe otro caso. ¿Cuál es el otro caso? El otro caso es de que yo haciendo mi análisis estructural de mi edificación, me doy cuenta que para mi edificación estos apoyos ya no los puedo considerar como apoyos simples, sino como apoyos empotrados, ¿no? Más o menos la nomenclatura del empotrado es así. Y al ser empotrados, la deformación varía un poquito. A ver, vamos a ver cómo lo coloco así. Al ser empotrados, la deformación varía un poquito. ¿Y cómo varía? Al empotrarlo es como si yo lo estuviera sujetando acá.
Entonces, al sujetarlo de acá, por lo menos hay un infinitesimal que no se va a deformar o que se va a tender a mantener tenso. Y a partir de acá recién van a hacer la deformación. Acá la deformación. A ver, mejor lo dibujo así para que sea más exacto la deformación. Va a ser así. De repente no es tan exacto. A ver, por acá. La deformada. Ahí está. Más o menos así. ¿Por qué lo dibujé así? Porque acá, cuando yo empotro esto, como la carga es la misma, solamente que las formas de conexión son diferentes, entendiendo, suponiendo que es la misma carga, la deformada aquí se va a acumular toda en esta parte de acá. Por eso esta deformada es mucho más grande. Sin embargo, vamos a ponerle H mayúscula. Sin embargo, se darán cuenta que cuando yo lo empotro, lo rigidizo en los costados y evidentemente los momentos se me acumulan acá y está deformada mucho más pequeña. Pero ¿qué gano con eso? De que haya acero acá, pero como acá también hay momentos positivos, yo también tengo que colocar acero acá y acero acá. A diferencia de acá que se deforma, ni bien empieza la viga, ya se deforma para abajo. Por eso esta deformación es más grande. Pero como yo por temas de diseño tengo que colocarle un factor de seguridad, que era lo que hemos hablado en alguna de las clases. Normalmente cuando ustedes vean su curso de diseño van a ver que esto de acá se prolonga, ¿no? Y este acero se prolonga por acá. ¿Por qué les cuento eso? Porque ustedes, digamos, de que la sección, cuando vean el plano, la sección van a ver un fierro, que puede ser esta configuración de acá, o pueden ver dos aceros, que es esta configuración de acá. Entonces, si ustedes se dan cuenta y revisan la diapositiva del ingeniero Sánchez, que yo sé que lo van a hacer, se darán cuenta de que, por ejemplo, para el caso que muestra el ingeniero Sánchez es este, ¿no? Se dan cuenta que aquí hay un acero, que es el acero que va a ir abajo, y estos aceros laterales son los aceros que van a ir arriba, ¿no? En el dibujo tú los puedes encontrar así, como da la apariencia que estuviera uno arriba y los otros abajo, pero no, en realidad el criterio estructural o la lectura que debemos tener es esta, ¿no? Que si van a los costados es porque son para los momentos positivos, por ende van a ir arriba, y si va en el centro, definitivamente va abajo, ¿no? Por un tema de gravedad, ¿no? Por un tema de gravedad. Entonces, esta es la configuración. Vamos a ponerle un pantallazo y vamos a jalarlo. Correcto. Esta es la configuración que yo necesito que ustedes lean en el plano, ¿no? Cuando ustedes lean el plano, van a encontrar esto. Perdón, van a encontrar esto. ¿Qué significa esto? Perdón. ¿Qué significa esto que está acá, ¿no? Y que cuando lo vean en el plano de corte, van a encontrar esto de acá, ¿no? Es para que ustedes identifiquen cómo es que se desarrolla el acero. Pero a nivel de metrado, ¿qué les interesa más? Esto de acá, ¿no? Sacan esta longitud de acá. Acá les ha puesto una fracción el ingeniero Sánchez, pero normalmente en los planos no viene como fracciones, sino ya te ponen el número, ¿no? 70 centímetros, 60 centímetros, acá también te ponen el número, acá también te ponen el número, y en algunos casos, acá el fierro no pasa, pero en algunos casos, por temas estructurales, el fierro pasa, ¿no? ¿Para qué? Para considerarlo esto como la vigueta, diseñarla como una viga continua, ¿no? O sea, más o menos va a tener esta forma, ¿no? Si yo, para este caso, que el fierro es pasante, no sé si se dan cuenta que el fierro es pasante, porque el estructural lo ha hecho así, ¿no? Es igual a esta que está arriba, estos son sus empotrados, correcto, estos son sus empotrados, que son los extremos que están acá, y esto del centro, él lo modela como si fuese un apoyo simple, ¿no? Un carrito.
¿no? Y pueden haber varios apoyos simples, no solamente eso. Pueden haber otros acá. Y esto es lo que nosotros llamamos como viga continua, ¿no? ¿Por qué? Porque una viga así se deforma de esta manera, pero una viga continua va a deformarse de una manera más o menos distinta, ¿no? Entonces ya se va a deformar así, ¿no? Y los momentos también van a ir así, ¿no? Su diagrama de momentos va a ir así. Entonces, esto de acá incluso es más pequeño que esto, pero acá la viga tiende a acumular momentos acá, cosa que acá, acá no los tenían. Entonces, por esa razón, aquí va un fierro así, acá va un fierro así y acá va un fierro así, ¿no? Los momentos de acá abajo los traslado a los costados de la parte superior, ¿no? Eso es básicamente esto. Entonces van a encontrar también este caso, ¿no es cierto? Van a encontrar este caso. Yo se los comento estos casos para que ustedes los entiendan, pero a nivel de metrado simplemente es contar este fierro en la vigueta. Si te viene este diagrama, contar este fierro en esta vigueta, contar estos fierritos de abajo, ¿no? Perdón, contar este fierro de acá y contar este fierro longitudinal. Estos fierritos de refuerzo normalmente vienen dibujados de otra manera, ¿no? O es este caso, o va a ser el caso donde te mandan todo el fierro abajo, todo el fierro abajo, todo el fierro abajo, y te dicen, no, pero acá también tienes que reforzarlo porque es este caso que está acá, ¿no? Entonces acá creo que han tratado de aglutinar todos los casos, por eso uno a veces como que se mezcla con el otro, ¿no? Entonces este es un caso, vamos a ponerlo por acá. Este es un caso, vamos a dibujarlo hasta acá. Y el de acá es otro caso. Aunque en realidad, a ver, este es un caso, pero el problema es de que estos aceros te han puesto diferentes tipos de aceros, ¿no? O sea, diferentes configuraciones de acero. Tranquilos que en realidad para traducir esto, si lo queremos traducir, voy a abrir otro archivo mejor para no cerrar este. Si lo queremos traducir, así rapidito, ¿no es cierto? Vamos a encontrar el caso que yo les había comentado, que es cuando es el último techo. Generalmente cuando es el último techo se considera, tengo la losa, generalmente cuando es la última losa es apoyo simple. Entonces el fierro generalmente, ¿no? Finalmente ustedes al momento de metrar háganle caso a lo que tengan en el proyecto, ¿no? A lo que les diga el plano. Pero generalmente el fierro es así, ¿no? El fierro longitudinal, perdón, la vigueta va a ser esta y el acero va a ir acá, ¿no? Y va a ir un solo acero. Pero también va a existir el caso cuando es empotrado. Esto se los digo, repito, se los digo como criterio, pero ustedes simplemente en los planos, para que puedan leer el plano, pero simplemente en el plano háganle caso al dibujo del plano. Puede ser que si esto es empotrado, entonces el aligerado o el acero esté acá y evidentemente aquí y acá, ¿no? Entonces cada viga va a tener esta configuración, estos dos arriba y este abajo. Entonces cuando yo quiero metrar las vigas, ¿no es cierto? Por cada viga sé que van a haber dos aceros aquí arriba y un acero aquí abajo, ¿correcto? Pero también va a haber los casos, y esta vez lo voy a dibujar vertical para que se entienda mejor. Es la misma losa, solamente que la voy a dibujar vertical, ahora sí. ¿Ya? Van a ver los casos donde van a encontrar la losa y van a encontrar el fierro así, ¿no? O el acero. Igual que muy parecido al anterior, ¿no? El acero abajo
acero arriba, acero arriba, y acá van a encontrar un acero en el centro. De repente estos aceros vienen con sus ganchitos, que es el anclaje, a veces sí, a veces no, y acá también. Generalmente acá, solamente en estos casos, cuando va de extremo a extremo, tiene sus ganchitos. Finalmente, sea la configuración que sea, va a estar clara en el dibujo del plano, ¿no? Que van a ser cualquiera de estas tres, ¿no? Cuando es un solo acero, va a ir o así, o con sus ganchitos, eso va a estar en el dibujo del plano, no se preocupe, o va a ir así, de repente con sus ganchitos acá, si necesita anclaje o no, eso va a estar en el plano porque es parte del diseño y acá no estamos viendo diseño, ustedes van a encontrar eso, y eso, este fierro y este fierro es para una vigueta, entonces ya tengo claro eso. Y si la vigueta es de diseño continuo, entonces vamos a tener esto de aquí, el fierro en el medio, cada uno con sus longitudes y su fierro abajo, cada uno con su longitud. Esto para todos estos casos, esto es una sola vigueta, perdón. Esto es una sola vigueta, esto es una sola vigueta y esto es una sola vigueta. Estos son los casos más comunes que van a ver. Igual en el caso del examen, yo lo voy a dibujar claramente, voy a proponer al ingeniero Sánchez dibujarlo claramente, y antes de empezar el examen, les voy a hacer esta aclaración, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, yo les doy estas herramientas para que ya ustedes vayan teniendo una idea de un desarrollo de un criterio estructural, digamos que tampoco es suficiente como para simplemente entregarles el plano y que ustedes lo puedan interpretar libremente, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes tengan claro cuál de estos tres casos es, y con eso van a metrar, ¿no? Esto es por vigueta, ¿no? Esto es por vigueta. Entonces, dado eso, correcto, dado eso, una vez que yo identifico los fierros en esta parte de la vigueta, que era lo más difícil, entre comillas difícil, porque realmente es relativamente sencillo, y acá va a ir un acero. Este acero, que es un acero generalmente es un acero de 1/4, generalmente. ¿Para qué sirve este acero? Como voy a derramar concreto en un área muy grande, que es el área para cubrir el acero, con una longitud muy chica o con un peralte muy chico, esto va a tender a ser como una galleta. Entonces, como el concreto al momento de fraguar, eh, digamos, hace una reacción exotérmica, es decir, eleva su temperatura y transmite esa temperatura al ambiente, generalmente eso hace que se dilate y por ende se fisure. Entonces, para poder nosotros controlar esas contracciones, nosotros colocamos una malla de acero mínima, que no cumple una función estructural per se, es decir, no va a cargar peso, no va a soportar sismo, simplemente tiene la función de evitar las fisuras por contracciones de temperatura. Por eso se le llama acero de temperatura. Este acero de temperatura, y lo van a ver también en el plano, tiene que estar claramente indicado, puede ser que sea en una sola dirección, generalmente cada 25 centímetros, pero como ya les había dicho, esto es cuestión de diseño. Ustedes lo van a tener que ver en la leyenda si es cada 25, cada 20, o a veces algunos ingenieros, cuando ya la extensión es muy grande o cuando la malla es cuadrada, le colocan en dos direcciones. Esto ustedes lo van a ver, y como cualquier otra malla, como zapatas, la lectura o el plano tiene que decir más o menos así, ¿no? Tiene que primero el phi, no tengo acá el phi, pero bueno, el phi que te dice el diámetro del acero, vamos a poner acá 1/4, que es lo estándar, no es lo único, pero es lo estándar, y en arroba y arrobado el espaciamiento, que normalmente es 25, ¿no? Este puede variar, puede variar. Entonces ustedes van a encontrar esto, más el phi acá adelante, y eso les indica que es una malla. E igual que la zapata, ustedes lo van a metrar
para la unidad de techo, el techo unitario que ustedes han elegido, sea el de 80 por 90 o sea el de 1 metro por 1 metro, ¿no? Recuerden cuál eran elegido y con eso ven cuánto acero de temperatura entra, ven cuántas viguetas entran. Generalmente aquí en el de 90 por 80 es más fácil identificarlo porque solamente entran 2 viguetas, ¿no es cierto? Entonces aquí puedo identificar cuántas viguetas entran y acá evidentemente por vigueta ya sé cuánto acero entra, ¿no es cierto? Cuánto acero entra y acá le coloco el acero de temperatura, ¿no? ¿Correcto? Entonces hasta ahí yo creo que sencillo. Esto es todo el acero que ingresa en las losas. Hay losas que ustedes van a encontrar y eso yo se lo pongo ahí como un adicional. Hay losas que ustedes van a encontrar que que van a tener un ganchito así como los que cuelgan los chanchitos en el mercado, una forma de S, ¿no? Y ustedes dirán, pucha, ¿para qué es eso? No se pueden paltear. No, en realidad ese acero no es estructural ni tampoco cumple alguna función para no es un estribo. Este acero simplemente, como ustedes se habrán dado cuenta, este acero de acá abajo yo lo puedo colocar con, con algún dado de concreto, pero este acero de acá arriba, al momento de encofrarlo, no lo puedo dejar suspendido, ¿no? Entonces algunos aprovechan y colocan unos alambres con unos clavos para que este quede suspendido, o otros le colocan digamos, estructura tipo S para que este fierro de acá me ayude a suspender, a dejar en el aire este fierro que está acá antes de que el concreto y ya se quede ahí, se quede ahí embebido, ¿no? Es simplemente para eso. Cuando me toque estar en la realidad, obviamente yo, para un trabajo real, yo voy a meter también este. Pero para el caso de su práctica, este no lo van a meter, ¿no? Está ese que está acá. De hecho, ni siquiera creo que venga como dibujo en la práctica, ¿no? Pero si ustedes lo encuentran por ahí, no se preocupen porque van a practicar primero con lo de sus trabajos. No se preocupen que eso no se meta, por lo menos de cara a este curso. Lo que se va a meter es esto de acá, que es el acero estructural, que vendría a ser el acero de las viguetas, y el acero de temperatura, ¿no? Entonces acá, ¿cuál es la facilidad de este techo unitario de 90 por 80? Que yo ya sé que hay 1, 2, 3, 4, 5, son 6 ladrillos que entran, son 2 viguetas que entran, entonces ya tengo los números más cerrados, ¿no? No tengo 6 y fracción, no tengo, si yo escojo el de 1 metro por 1 metro, voy a tener números fraccionados, ¿no? Y esos números fraccionados a veces nos pueden generar alguna desviación. En cambio, el de 90 por 80 me sirve para tener números exactos, ¿no? 6 ladrillos, 2 viguetas, y así me sirve para calcular mejor, ¿no? En el unitario tengo esto, entonces que cuando yo mida los metros cuadrados en el metrado, ya voy a tener, digamos, cantidades exactas. Entonces, volviendo a un plano, no tengo un plano a la mano, así que voy a tener que dibujarlo. Ustedes van a encontrar un plano como el que acabo de dibujar hace un ratito, ¿no? Esta es una parte de la losa. Imaginemos que esta es una de las tantas habitaciones que voy a encontrar. Entonces acá está acá está la columna, acá está la columna, acá está la columna, y acá está la otra columna, ¿no? Acá están las vigas. Opa, perdón. Acá está la otra columna. Una vez cierro eso, acá están las vigas. Acá está la viga. Acá está la otra viga. ¿No es cierto? Esto es a nivel esquemático. Acá está la otra viga. Acá está la otra viga, ¿no es cierto? Y esta vendría a ser la losa. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a metrar? Yo voy a metrar para considerar el área de losa, y eso también está en la PPT del ingeniero Sánchez, por favor revísenla. Yo voy a metrar como área de losa esta área que está acá, ¿no?
lo que está de cara de viga a cara de viga, lo que está de cara de columna a cara de columna, ¿no? Es esto, esta área, está acá. Esta va a ser el área efectiva que yo voy a calcular para metrar mi losa. Perdón. Acá. Acá. ¿Cómo hacen para sacar esto de acá? Consejo, todo el rectángulo. Le quito estos pedacitos de acá de área y ya lo tengo, ¿no? Pero hay 1000 formas, ¿no? Hay 1000 formas. Yo puedo también calcular el rectángulo que está dentro y le agrego estos rectángulos que se forman, si es que se formasen, ¿no? Si es que se formasen, si es que el peralte de la columna, o perdón, las dimensiones de la columna son más grandes que de la viga, ahí se forma esta discontinuidad y ahí tengo que metrarla, ¿no? Se va a formar un rectángulo mordido, ¿no? Pero si la columna coincide con la viga, ahí el rectángulo es más limpio, ¿no? Entonces ahí ya es directo. Pero si no, el peor de los casos, consideren un método, el más rápido que les sea, para poder descontarle estos cachitos, si la columna es más ancha que la viga, ¿no? Se van a formar estos cachitos. Pero esta es finalmente el área que yo voy a considerar, ¿no? Entonces, si me voy a la otra habitación, a la habitación anexa, supongamos que la habitación anexa, vamos a ver, está por acá. Supongamos que, perdón, la habitación anexa está por acá, ¿no es cierto? Acá está la otra viga, acá está la otra viga, y da la casualidad que esta columna, si coincide, es una columna más chiquita, esta es una columna más grande, da la casualidad que casi coincide y acá está. Entonces acá sí coincide. Entonces acá, más sencillo, ¿no? Esta vendría a ser el área, ¿no? Ya no tendría estas entrantes, ¿no? Esta vendría a ser el área que yo tengo que considerar para mi metrado, ¿no? De cara de viga interna a cara de viga interna, y si muerde un poquito la columna, de cara de columna interna a cara de columna interna, ¿no? También tengo que considerar eso. Y estas son las áreas, ¿correcto? Entonces, primer paso para definir el flujo de trabajo. Primer paso, identifico las áreas de losa y las calculo. Ese es el primer paso y paso fundamental. Una vez que yo calculo todas las áreas de losa que tengo, voy sumando todas las áreas y defino mi área unitaria. Mi área unitaria, si es de 90 por 80, voy a dibujarlo acá de negro, si es de 90 por 80, mejor lo voy a dibujar mejor lo voy a hacer como texto. Si es de 90, voy a poner más grande, si es de 90 por 80, yo ya sé que acá tengo 6 ladrillos de techo, 6 ladrillos, vamos a ver, 6 ladrillos, tengo 2 viguetas, y también tengo la longitud el volumen de concreto que va a entrar en este unitario, ¿no? El volumen de concreto va a ser 90 por 80 por el peralte que está acá de la losa, ¿no? Y el peralte de la losa me lo tienen que dar como dato, ¿ok? Si me dan el peralte de la losa, y esto es importante, me dan el peralte de la losa que va de acá hasta acá, este es el peralte de la losa, y me dicen el tamaño del ladrillo, yo por añadidura ya sé cuál es este tamaño, ¿no? Que este tamaño generalmente, no siempre, pero generalmente el 90% de los casos es 5 centímetros. ¿Ya? Este pedacito, este chiquitín que está acá, que vendría a ser esta losita que está acá, es de 5 centímetros en el 90 y más por ciento de los casos, ¿no? Pero a mí en el examen me van a dar, el peralte de la losa es tanto, las dimensiones de los ladrillos de techo son tantos, entonces por diferencia yo ya tengo esto de acá. Entonces, yo sé que mi volumen unitario de concreto va a ser, si yo uso 1 por 1,
mi volumen va a ser, si yo uso el de 1 por 1, a ver, vamos a ponerlo por acá, si yo uso el unitario de 1 por 1, ¿no es cierto? El volumen de concreto va a ser 1 por 1 por 1 por el peralte de la losa. Vamos a suponer que el peralte de la losa es 25. Ese va a ser mi volumen de concreto, menos, obviamente, el volumen que me ocupa la cantidad de ladrillos que yo tenga, ¿no? Cada ladrillo, ¿cuánto es? 30 por 30. Vamos a suponer que me dicen que los ladrillos son de, ya sabemos que comercialmente hablando siempre van a ser 30 por 30, pero que el peralte va a ser 20, ¿no? 20, 20, ¿no? Y se cumple que finalmente es, si esto es 25 y esto es 20, se va a cumplir que esto es 5, ¿no? Ahí sí para este caso se cumple, ¿no? Por el número de ladrillos, ¿no? Perdón, por el número de ladrillos. Por el número de ladrillos. En el unitario te va a salir 6 ladrillos y fracción, ¿no? O 7 ladrillos y fracción. Si yo hago, en lugar del unitario, el de 1 por 1, uso como unitario el de 90 por 80, es exactamente lo mismo, ¿no? Volumen de concreto es igual a ya no es 1 por 1, sino es 90, perdón, por 80, ¿cierto? Por el peralte, ¿cuánto es el peralte? 0.25, ¿no? Menos el tamaño del ladrillo no ha variado, 30 por 30 por, me han dicho que es 20, ¿no? Las dimensiones del ladrillo, ¿no es cierto? Por el número de ladrillos, que para este caso, ¿cuántos eran el número de ladrillos? 6. Y este es el volumen de concreto, ¿no? Básicamente lo que yo estoy haciendo es al total del bloque le estoy quitando los ladrillos de techo, porque la diferencia que hemos dicho se llena con concreto, ¿no? Y ahí tengo precisamente para ambos casos, mi volumen de concreto. ¿Yo puedo escoger cualquiera de los dos? Básicamente sí. Les pediría que calculen con los dos para que se den cuenta, por lo menos en un espacio chiquito, cuáles son las diferencias, ¿no? Y eso es básicamente, ¿no? Entonces ya tengo mi volumen de concreto. Mi acero tengo que contarlo, si uso el de 90 por 90, tengo que contar cuánto acero longitudinal entra, ¿no es cierto? Cuánto acero longitudinal entra. Y en el de 1 metro por 1 metro también cuántas viguetas son. El de 90 por 90 es mucho más fácil porque son 2 viguetas y yo puedo saber cuánto acero entra, ¿no? En el de 1 metro por 1 metro también puedo hacer lo mismo. O el otro caso para el acero, que creo que es el caso más conveniente, fraccionar en 1 metro por 1 metro o en 90 por 90 va a ser un poco más complicado hacer eso, ¿no? Determinar estos cierros de acá. ¿Por qué? Porque vamos a tener estas escrituras de acá. Entonces ahí sí es más recomendable, solamente para ese caso, por ejemplo, ¿no? Vamos a ir acá. Vamos a ir acá. Acá si yo sé que la longitud es de esta luz de acá, vamos a suponer, ¿no? A 3 metros. Opa. Si esa longitud de acá yo sé que es 3 metros, yo calculo cuántas viguetas porque yo sé que el armado es en esta dirección, ¿no? Que es la luz más corta, ¿no? Yo sé que el armado va a ser en esta dirección, ¿no? Que es la luz más corta. Entonces, en 3 metros empiezo con ladrillo y sigo con vigueta, empiezo con ladrillo, sigo con vigueta. ¿Cuántas viguetas entran, ¿no? Entonces calculo el acero para una sola vigueta y lo multiplico por el número de viguetas que entraron. Que entraron acá, ¿no? Que se desarrollaron acá en 3 metros. Eso es lo que se tiene que hacer exclusivamente para estos aceros de acá, que son especiales. Y para la malla, sí puedo volver a mi unitario, ¿no? Para la malla de temperatura, ¿no? La malla de temperatura me dicen esta distribución de acá, entonces esta distribución de acá la puedo usar aquí, ¿correcto? Y con esta distribución de acá
ya puedo usar el unitario, ¿no? Entonces, eso sería básicamente todo lo que ustedes tienen que hacer, porque ahí en losa ya cubrimos acero, el acero estructural, que lo colocan, que lo calculan aparte, el volumen de concreto, que lo calculan por el método del unitario, el número de ladrillos, que lo calculan por el unitario, y la malla de acero de temperatura, que lo calculan por el unitario. Solamente esto de acá del acero estructural, para que no sean problemas con el unitario, sí calcúlenlo, esto sí o sí lo van a tener que hacer así, calcular con el método del número de Vigueta, ¿no? La longitud, que de repente es 3 metros acá se nota mejor, 3 metros, ver, empezando 30 centímetros de ladrillo, ¿no es cierto? El plano que me dice 10 centímetros de Vigueta, entonces acá habrán 30 centímetros de ladrillo, y así sucesivamente, y ahí puedo identificar el número de viguetas que tengo por pan. Eso practíquenlo porque eso, si bien es cierto, es sencillísimo a nivel teórico, a nivel práctico es tedioso, les va a quitar tiempo. Si lo practican, no les va a quitar tanto tiempo como que si recién llegan a la práctica, a recién, valga la redundancia, empezar a practicar. Si empiezan a practicar o practican por segunda vez apenas en la práctica, se les va a complicar, ¿correcto? Entonces, yo ya me he extendido más de lo que quería, pero eso es lo que busco en ustedes. Y para cerrar ya brevemente, voy a tratar de cerrar lo más rápido posible, les hablaba de la tabla, ¿no? Entonces, en la tabla, yo se las voy a pasar a la delegada por acá, la voy a construir así ahorita, para que ustedes sepan, esta es una tabla de metrados. Esta tabla de metrados es la tabla que ustedes, por facilidad para el acero y para llevar un orden, lo van a hacer a mano, pero esto es lo que se hace en la vida real. Más o menos, esta es la tabla básica. A partir de aquí, podemos, pues, de acuerdo a nuestras necesidades, colocar más cosas, pero esta es la tabla básica. Ítem, ya les dije que el ítem es simplemente un número para poder identificar, ¿no? 1, 2, 3, acá lo vamos a ver más adelante. Descripción, para que me diga en nombre, descripción, para que me diga en nombre que estoy metrando, ¿no es cierto? Que me diga en nombre que estoy metrando. Aquí va a ir el número de elementos, ¿correcto? El número de elementos. Aquí va a ir el número de veces. Ya les voy a explicar cuál es la diferencia entre el número de elementos y el número de veces. Y acá vamos a colocar los tipos de acero que tenemos. A ver, acero de 1/4, es el acero, entre comillas, de los comerciales o de los que se usan en ingeniería estructural, el más delgado. Después viene, si no me equivoco, es 3 octavos. 3 octavos. Y ahí, a ver, vamos a ver, viene el de media. Después del de media viene el de 5 octavos. Después del de 5 octavos viene el de 3 cuartos. Perdón. 3 cuartos. Después del 3 cuartos, si no me equivoco, está el de 1 pulgada. De repente hay algunos más, revísenlo. Estos son los que normalmente vamos a utilizar. Y acá yo voy a colocar la densidad unitaria de cada uno de ellos, ¿no? A ver, voy a conseguir ahorita la densidad unitaria de estos. Denme un segundito. A ver, un segundito, por favor. A ver, vamos a ver.
A ver, vamos a ver. Para un cuarto es esto. Para un cuarto es esto. Para 3/8 es esto. ¿Cierto? Para media es esto. Para 5/8 es esto. Para 3/4 es esto. Y finalmente para 1 pulgada es esto. Entonces, vamos a suponer que metramos una viga, ¿no es cierto? Suponer que metramos una viga. Entonces, la viga BP, o sea, es una viga principal, viga BP1, ¿no? La viga principal 1. Entonces, ¿cuántas vigas 1 hay en nuestro proyecto? Supongamos que hay 10. Vamos a suponer, ¿correcto? Pero como vamos a metrar, acá entre paréntesis le ponemos acero longitudinal, recuerdan que en una viga, ¿cómo es que se presenta el acero? Hay dos tipos de acero, ¿no? El acero longitudinal, que es este que va acá. Vamos a poner una viga simple. Esto también se repite para columnas, 1, 2, 3, 4, ¿no? Una viga simple. Y está el acero que va para los estribos, ¿no? Que ese es el otro tipo de acero, ¿no? Que ambos ya sabemos cómo metrar, ¿no? Que es más o menos que tiene esta característica de acá. Este es el acero de los estribos. Entonces, el acero longitudinal en cada viga, vamos a suponer que esta es la BP1, ¿no es cierto? Entonces, en cada viga, ¿cuántos tiene? Longitudinalmente hablando, tiene 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, cada viga, o sea, número de elementos, cada viga, cada una de las 10 vigas tiene 4. Entonces, 4, ¿no es cierto? Para los estribos, acá podemos poner BP1 y acá ponemos acero estribos, ¿correcto? Estribos. Acá colocamos el número de vigas. Puede ser también las 10. Puede ser que los tramos de vigas sean menos o sean diferentes, como ya les he enseñado a identificar cuáles son los tramos de vigas, pero vamos a suponer para este caso que los tramos de vigas todos son iguales, ¿no? O mejor, para hacer un caso más real, vamos a suponer que tenemos 3 casos de tramos de vigas, ¿no? Hay 5 que tienen una longitud, hay 2 que tienen otra y hay otras 3 que tienen otra, ¿no? Acá están las 10 que están acá, ¿no? Entonces, para los estribos, el número de veces va a ser la cantidad de estribos que yo tenga en este tramo, ¿no? Vamos a suponer que hay 5 tramos que yo he identificado con este tema de los cortes que ya hemos visto acá. A ver, les voy a refrescar para que no se me mareen, ¿no es cierto? Este es un tramo de viga, ¿no? Donde yo identifiqué dónde empieza el tramo y dónde termina el tramo, ¿no? Porque acá se acumulan las cortantes, ¿recuerdan? Por acá está la columna, por acá hay otra columna, entonces mi tramo de viga es esto, ¿no? De repente la viga sigue por acá, acá hay otro tramo de viga donde acá están las cortantes, ¿no? Entonces yo identifiqué que, por ejemplo, para este caso, la primera viga, perdón, el primer estribo es a 5 centímetros, los siguientes 6, o lo que me diga es a otra distancia, que generalmente es 10 centímetros, o lo que me diga, ¿no es cierto? Y el resto a otra distancia, ¿no? Es más separado. Entonces yo acá tengo el número de vigas, perdón, el número de estribos, ¿no? Entonces, el número de estribos, ¿cuántos son acá? Vamos a suponer que acá entraron 20 estribos, ¿no? Entonces, en cada uno de los 5 tramos que son iguales, entraron 20 estribos, ¿no? Entonces, para el acero longitudinal, los 10 elementos van a tener 4 fierros, pero para los estribos, de repente hay 5 tramos que tienen una longitud parecida, una longitud similar, y hay los otros que de repente hay 2 tramos que tienen una longitud más grande, y ya no entran 20 estribos, sino entraron 30, y hay otro que es una longitud mucho más grande, de repente ya no entran 30 estribos, sino entraron 50 estribos, ¿no? Eso o es una longitud más chica de repente, ya no entraron 20 estribos, sino entraron solo 10 estribos, ¿no? Entonces nosotros lo vamos a identificar, ¿por qué?
porque cuando tengamos el plano, ¿no es cierto? Vamos a suponer que acá tenemos un plano. Acá tenemos este plano, lo vamos a tratar de replicar. Acá, acá y acá. ¿No es cierto? Este plano acá, este plano acá, este plano acá. Y se dan cuenta, y si se van a dar cuenta, este tramo de viga va a coincidir con este tramo de viga, y si las columnas son homogéneas, probablemente coincida con este tramo de viga, o probablemente no. Entonces acá, para este caso en particular, voy a tener acá dos vigas con tramo similar, acá voy a tener otra viga con un tramo diferente, y acá voy a tener tres vigas con un tramo similar, ¿no? Entonces esta puede tener un tramo A o una longitud A, esta puede tener una longitud B, esta puede tener una longitud C, ¿no? C, C y C. Entonces yo puedo agrupar esto y puedo agrupar esto de tal manera de que los agrupo acá y el metrado se me hace más sencillo, ¿no? Entonces ahí ya puedo colocar el número de veces, ¿no? 20 veces, o sea, hay 20, ya no tengo que estar viendo viga por viga, sino ya sé que en esta viga tenemos una cantidad de aceros, en esta viga tenemos una cantidad de aceros mayor, y acá una cantidad de estribos un poco menor, ¿no? Entonces ahí es como puedo identificar. Una vez que tenemos eso, ¿para qué me sirve esto, dirán? ¿No? Esto de acá me sirve, por ejemplo, si los aceros longitudinales son de media, entonces acá yo ya medí cuánto mide cada varilla, ¿no? Cada varilla de repente mide, no sé, 30 metros, ¿no? Cada varilla. Entonces ya tengo que las cuatro varillas, simplemente lo único que hago es subtotal, no, perdón, producto o multiplicar. Mejor lo voy a hacer así, multiplicar este por la cantidad de varillas, pero como son de media y yo no necesito solo la longitud, sino también la longitud la tengo que multiplicar por la densidad lineal, entonces lo multiplico por esto y automáticamente aquí ya tengo el peso, que es lo que yo estoy buscando. Para el caso de los estribos generalmente son de un cuarto o son de 3/8. De eso, salvo grandes construcciones, eso no pasa, ¿no? Entonces, la mayoría de los casos que nosotros vamos a ver al menos, imaginemos que son de 3/8, ¿no? Entonces, cada estribo acumula una longitud de, no sé, si es una viga de 30 por 30, 60, a ver, 30, 30, vamos a suponer que tiene cada estribo me sale 1,45 m, ¿no? Con todas las patitas. Entonces, mi multiplicación va a ser así. Como es 3/8, yo lo pongo acá, ¿no? Entonces voy a multiplicar el número de elementos por la cantidad de estribos, por la longitud de cada estribo, por el peso de cada estribo, el peso lineal de cada fierro de 3/8, y aquí ya tengo automáticamente el peso, ¿no? Y como los demás también tienen lo mismo, el estribo no varía, digamos, sería así, y la multiplicación sería así, ¿no? Solamente que acá se mueve esto y debería colocarlo acá. Ya ahí ustedes lo colocan como absoluto, y lo mismo para acá, ¿no? Ustedes ya lo colocan como absoluto. Y acá tengo mis subtotales, ¿no es cierto? Y acá yo ya voy a tener mi total. ¿Qué es mi total? La suma, ¿cierto? La suma de todo esto, ¿no? Y acá está mi total en kilos. Ya después ustedes lo van arreglando, pues, ¿no? Lo van ahí achurando. Yo les voy a pasar un video donde esto lo vuelvo a explicar también. Se lo explico creo que al otro equipo, al equipo de la otra sección, para que ustedes también lo tengan. Pueden verlo del video de acá, si es que la delegada amablemente lo grabó. Si no, también ahí me han pasado, creo que me han pasado el otro, en la otra clase también, para que ustedes la puedan revisar. Ahí está. La descripción la pongo más larga. Y esto es más o menos cómo se maneja, ¿no? Y yo podría quitar esto
Y esto es lo que ustedes también podrían tener como una tabla a mano, ¿no? Para que puedan calcular rápidamente. Y estos valores, de hecho, los tienen que tener, porque no creo que se los vayan a memorizar. Yo tampoco se los pediría, porque yo tampoco me los sé de memoria y no los necesito de memoria. Nadie que yo conozca se los sabe de memoria. Así que acá lo podemos tunear un poco. Pero básicamente esta es la idea, ¿no? Y con esto ya yo puedo sacar en Excel, cuando ustedes trabajen, lo van a hacer así, pero pueden hacer un símil en su examen, en la hoja del examen, con estas mismas con estos mismos ítems, de tal manera que en su hoja del examen lo puedan presentar con orden. ¿Por qué? Porque en A0, como hay tantas piecitas que nosotros vamos a identificar, el orden nos va a ayudar a no perdernos. Recuerden, siempre que nosotros queramos trabajar con rapidez, para tener rapidez, lo primero que tenemos que tener es orden. He visto muchos exámenes de ambas secciones, más de los que yo quisiera que no están bien ordenados. Se darán cuenta que los exámenes más ordenados son los que han tenido más notas, no porque a mí me gusten ordenados, sino porque la persona que trabajó ordenada tuvo más éxito que la persona que lamentablemente no trabajó ordenada, y a veces por no trabajar ordenados entramos en trompo. Entonces esto yo se lo voy a mandar a la delegada, se lo voy a guardar ahorita acá. Ejemplo, planilla de metrado, ¿no? Este es un ejemplo básico. Ya cuando ustedes trabajen pueden usar esta planilla, agregarle más cositas, pero esto es la base. Esta es la base para poder metrar. Listo, muchachos, si es que tuviesen alguna consulta, si no tuviesen ninguna, la vemos en clase. Si es que practican, acumulen las consultas también con la delegada, y la delegada me dará digamos que un resumen de sus consultas, yo se las responderé y nos juntamos ya la próxima semana para que en base a esto ustedes puedan dar su examen. Recuerden, acero de zapatas, acero de columnas, acero de vigas, acero de losas. Por favor, practiquen bien eso, porque es vital para que ustedes tengan la práctica, es vital para que ustedes puedan aprobar con éxito este examen. ¿Correcto? ¿Hay por ahí alguna consulta? Si no, ya damos por terminada la presentación. Ingeniero, una pregunta. Dale. El ingeniero Sánchez nos dijo que la próxima semana iba a hacer las exposiciones y nos explicó más o menos cómo iban a hacer, pero Ya. quisiera saber cuál es el objetivo o bueno, cómo serían las exposiciones, porque nos mencionó algo sobre hacer el metrado, básicamente, del proyecto. Ah, claro, como yo les había mencionado, he visto qué bueno que lo menciones, he visto que algunos no han colocado la planilla de metrados dentro de su Revit. Entonces, por favor, coloquen su cuadro de metrados, es sumamente rápido. Si tienen algún problema con ello, me avisan. Yo igual a la delegada le voy a pasar le voy a pasar un video para que ustedes, si ya ustedes lo dibujaron, el metrado es automático, o sea, son un par de clics y les va a salir el metrado. No se angustien si todavía no lo han hecho, pero el metrado sale automático. No, sí, esa parte del metrado sí, pero él mencionó cosas, creo que no sé si se metra, como la cantidad de mortero en los muros, como la cantidad de materiales en los cimientos, esas cosas, cantidad de ladrillos. Ya, claro, a partir del área, que es lo más complicado, a partir de áreas, que esos ustedes lo sacan automáticamente de Revit y se darán cuenta que su examen es lo más trabajoso. Y precisamente con las áreas que tienen en Revit, ustedes en Revit van a tener una opción, o si quieren lo exportan a Excel para que les sea más fácil. Con las áreas metradas, ustedes lo pueden multiplicar por el muro unitario. El muro unitario es fácil de sacar, de hecho ya lo pueden sacar el mismo de su examen. Multiplican eso y les van a salir las cantidades de ladrillo, las cantidades de cemento y las cantidades de mortero, ¿no es cierto? De mortero, en realidad no cemento, de mortero, de cada uno de sus proyectos, ¿no? O sea, lo más difícil que te lo va a hacer el Revit, ¿no? Que es sacar el metrado de las áreas de muro, y te va a sacar el metrado de volúmenes de concreto para las zapatas, para las columnas, y también te va a dar el metrado del acero. Sobre el número de ladrillos, generalmente es un cálculo
el número de ladrillos y el número de mortero que amarra estos ladrillos generalmente es un cálculo indirecto. Que lo puedes hacer dentro de Revit, sí lo puedes hacer dentro de Revit. Para términos prácticos, saca esa tabla de Revit de precisamente el mismo Revit, sácala, pégala en un Excel y lo vas a multiplicar. Esas áreas que te dé de muro que tengas, las vas a multiplicar por el muro unitario, que el muro unitario es fácil, es rápido de calcular. O sea, la cantidad de ladrillos y la cantidad de mortero que te entra en un metro cuadrado, y lo más, digamos que lo más tedioso ya te lo hizo el Revit, que son las áreas de todo tu proyecto, ¿no? Entonces eso simplemente lo multiplicas y te va a salir en automático para el caso exclusivo de que uses unitarios la cantidad de ladrillo y la cantidad de mortero, tanto para muros como para techo. Es lo único que tienes que hacer o que tienen que hacer como plus adicional. No sé si ahí me dejé entender. Comenta. Sí, sí, sí. Ya, listo. ¿Alguna otra consulta más? Si no, lo dejamos hasta aquí. No se preocupen, igual para... Tal vez si existe alguna rúbrica para la exposición, los criterios de evaluación que considerará. Como te digo, yo voy a conversar con el ingeniero Sánchez. De todas maneras, mañana voy a intentar llegar temprano para reunirme con él. Si no, lo voy a llamar por teléfono. Pero de momento manténganse así. El tipo de, porque yo he llevado exposición con el ingeniero Sánchez, conozcan su proyecto, conozcan estructuralmente hablando, la mayoría de sus proyectos son de albañilería o mixtas, sustenten por qué, los sustentos ya los hemos visto en clase. Es un ejercicio de lo que hicimos la primera semana, recuerdan, pero la primera semana yo leí el proyecto. La idea es que ahora lo lean ustedes, ¿no? ¿Qué quiere decir leer un proyecto? Recuerden, somos el grupo tal, el nombre de mi proyecto es tal, está ubicado en tal lugar, y después ahí voy profundizando con el sistema estructural, tal y tal. Tenemos vigas, tenemos columnas, tenemos zapatas de tal peralte, ¿no es cierto? Las cosas esenciales de su proyecto que le hemos visto en la primera clase. Después vamos como les había mencionado, al sistema estructural, y finalmente terminamos con las incidencias que ustedes han encontrado en su proyecto. Y también, obviamente, muestran como estadística los metrados que han conseguido, ¿no? Pero básicamente lo que a mí por lo menos me interesa es que expongan las incidencias del proyecto y cómo se han solucionado a nivel técnico, ¿no? Por ejemplo, encontré ustedes han encontrado varias que me han consultado, y a eso mismo que me han consultado y que les he podido responder, ustedes la van a colocar de preferencia en un PPT para que sea más rápido y para que ustedes se guíen, para que no se pierdan, y para que no lo estén buscando en Revit en ese momento, o recuerdan la primera clase que abrían el plano y estaban navegando y no se ponían de acuerdo y se hacía más enredada la exposición. Ya, traten de sacar pantallazos con una PPT y eso los va a guiar. La PPT tiene que tener esa estructura, ¿no? Primero, presentar el proyecto a niveles macros, en datos macros, qué altura de entrepiso, en dónde está ubicado, cuáles han sido las dificultades, cómo se llama el proyecto, dónde está ubicado, cuál es el tipo de estructuración que tiene el proyecto, si es albañilería o si es mixta, que es generalmente lo que ustedes tienen, ¿no? Recuerden configurar bien, o sea, explicar bien de qué se trata su proyecto, es una casa, es un colegio, cuántos pisos tiene. Esa es la parte del conocimiento de la presentación que ustedes hacen del proyecto. Después hacen el análisis de cara de un civil, ¿no? Es una estructura porticada, es una estructura mixta, es una estructura de albañilería, cuenta con tantas columnas, tiene un voladizo por acá, hablando como si fuese un civil, como lo hemos mencionado nosotros. El suelo que hemos encontrado ha sido con estas características. En el plano dice que este suelo tiene tal y tales características, por eso tiene este tipo de concreto, o tiene zapatas tan grandes, o de repente tiene una losa de cimentación, qué sé yo. Y después finalmente cierran con el capítulo 3, que vendría a ser el 1 es la presentación, el 2 es el punto de vista civil de la estructura, el análisis civil del proyecto, y el punto 3 vendría a ser las incidencias que ustedes han encontrado incompatibilidades, han encontrado problemas con la viga o algún tema con el muro, generalmente que les ha generado dudas y que ustedes las han resuelto, digamos que
de cierta manera, eso ustedes lo ponen en la parte final, ¿no? Simplemente tiene que tener esas tres componentes para que pueda desarrollarse el examen. Si hay la exposición, perdón, si hay algún componente adicional, yo lo voy a conversar con el ingeniero Sánchez, la verdad no creo, pero de haber algo adicional que les pida, por ejemplo, el metrado sí colóquenlo, ¿no? Colóquenlo como parte, como la primera o la segunda parte, para mí es indistinto, pero coloquen el metrado, ¿no? Porque el ingeniero Sánchez se los va a considerar, según lo que les he dicho. Más allá de eso, dificulto que les pida algo, yo igual voy a conversar con él, y cualquier cosa ya mañana les comento, ¿no? Ernesto, te escucho. Profesor, una consulta. ¿Puede repetir la parte de análisis civil del proyecto? Claro, análisis civil es el tipo de estructura, el tipo de suelo donde ustedes se han cimentado, eh, eh, por ahí alguna incidencia importante, el tipo de cimentación, si es que tienen placas o no tienen placas, dónde están ubicadas las placas, generalmente están ubicadas en el perímetro, o si su proyecto tiene ascensor, las placas están dentro o están consideradas alrededor o en el perímetro del ascensor para realizar precisamente esa parte y el ascensor sube y baja, por ejemplo, ¿no es cierto? Si tienen calzaduras con los vecinos, hay una diferencia de niveles, por eso su proyecto considerado calzaduras. Eh, Elementos civiles de todo tipo y ustedes descríbanlo, ¿no? Tenemos una columna central que es que es grande debido a esto, tenemos unas vigas peraltadas que son debido a que tengo luces muy grandes, o que la carga, porque es colegio, es mucho mayor a la de una vivienda, etc, etc, etc. Si tienen dudas, no se olviden que me pueden hacer las consultas del caso a través de la delegada y yo en el tiempo que tenga libres trataré de responderles, ¿no? Pero no se preocupen, va a ser muy ligero, o sea, identifiquen 3 o 4 elementos de estructuras y denles una explicación del por qué, ¿no? Y eso incluido el tipo de suelo, el tipo de cimentación y por ahí un par más de estructuras que estén consideradas dentro de su proyecto y por qué los han colocado. Háganse la pregunta, ¿por qué los han colocado y por qué tienen esas dimensiones? Básicamente esa es la matriz de cómo analizamos desde el punto de vista de un ingeniero civil. ¿Alguna otra consulta adicional? Sí, ingeniero, una consulta en relación al Revit, en una parte a la hora de modelar. Por ejemplo, la columna del primer piso que va desde la zapata, desde el fondo de cimiento, e iría hasta el nivel inferior de la viga, ¿verdad? Claro, claro. Y a la hora de modelar la viga ya sería encima de la columna, que iría ya de punta a punta o ya depende del plano. Claro, claro. Y o sea, no podríamos ampliar o proyectar la viga desde el primer piso hasta el último, porque ¿La ahí viga? cortaría a las vigas. ¿La viga o la columna? La columna va a intersectar a las vigas. Es como que va a dividir las vigas. Claro, claro, pero finalmente en las intersecciones, ahí sí han chequeado bien el video, en las intersecciones hay hay un comando que se llama join, se escribe join, Join. Ahí busquen Claro, eso ya para ese comando es precisamente para salvar digamos, salvar esas conexiones, ¿no? Viga columna lo considere como uno solo. O sea, si hay una superposición entre viga y columna, entonces lo considere como uno solo. Ahora, a niveles de criterio de construcción, generalmente las vigas se generan nudos, viga columna. Entonces claro. eso yo lo considero más como viga que como columna. ¿Por qué razón? Porque cuando yo hago el vaciado de la columna la hago hasta antes de empezar la viga y eso la diferencia yo lo vacío como viga. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo haga el pedido de mi mixer, yo voy a vaciar la columna hasta esa altura y el otro metrado, que es para el pedido que yo haga del concreto de la viga, va a ser la viga y el nodo, claro, y el nodo de la viga columna, que también yo la voy a considerar como parte de la viga. Entonces, a niveles de metrado, a mí me es útil, de hecho me es obligatorio, considerar la columna como la parte chiquita. Si quieren lo vemos así, la columna sería hasta acá, como la parte chiquita, y la viga tendría que ser como la parte
como todo esto de acá. ¿Por qué? Porque si yo metro todo esto como columna, al momento de vaciar, voy a vaciar solamente esto, me va a sobrar este material. Y cuando yo vacíe mi techo, la viga voy a considerarla hasta acá y me va a faltar todo este material. Entonces, por esa razón, a nivel de metrado, siempre se considera así como te lo acabo de mostrar acá, ¿no? Él es ingeniero, muchas gracias. Listo. ¿Alguien más? Bueno, ahí, Varicielo, te envío este archivo, te lo envío ahorita y nada, practiquen y seguramente le van a salir más dudas y ahí las comparten entre ustedes y me las hacen llegar y yo se las puedo resolver en el camino. Si es que hay algo adicional que tenga que ver con ustedes, no se preocupen, lo charlamos, ustedes tranquilos, ¿ok? Voy a tratar de avanzar yo también para darles la práctica dirigida a ustedes el fin de semana y puedan ahí afianzar sus conocimientos, trabajar en grupo, absorber dudas. Recuerden, la ingeniería es un trabajo en equipo, no es individual. ¿Correcto? Listo, chicos, es todo. Muchas gracias. Gracias.